y bienvenidos a un nuevo episodio del ESADE Innovation Lab Podcast. Hoy nos acompaña Marcel Planellas. Marcel es profesor en ESADE del Departamento de Estrategia, también experto en innovación y doctor en ciencias empresariales y económicas. Un placer tenerte aquí esta tarde. Muchas gracias, el placer es mío poder estar con vosotros hoy. Nos gustaría empezar por una breve presentación, si nos podrías contar rápidamente tu trayectoria. Bueno, mi trayectoria ya lo has dicho, yo soy un profesor, estoy en ESADE desde el año 86. Empecé en el área de espíritu emprendedor, de entrepreneurship. Creamos el ESADE Entrepreneurship Institute y luego yo formaba parte del departamento de estrategia. Estuve trabajando en los temas de estrategia y ahora estoy muy interesado en los temas de innovación. En este sentido, la innovación es algo fundamental para las empresas, pero muchas veces es habitual ver que las empresas tradicionales no saben ligar al mejor nivel la innovación en su estrategia. Muchas veces ven que startups tienen un desarrollo mucho mayor de la innovación y muchas veces terminan adquiriendo startups para poder mejorar su operativa, pero en cuanto a nivel interno les es mucho más difícil desarrollar y aprovechar las ventajas de esta innovación. ¿Qué podría hacer una empresa y cómo deberían incluir la innovación en sus operaciones? Exacto, el problema que tienen las empresas que ya están constituidas es de que dedican mucha energía a gestionar los negocios actuales, a mejorar la eficiencia, y en cambio les cuesta más también dedicar energía, esfuerzos, personas a buscar nuevas oportunidades de negocio. Hay un sesgo a favor de trabajar en los negocios actuales porque son más previsibles, porque se sabe más el resultado. En cambio, innovar tiene más riesgo, porque no sabes el resultado, puedes tener fracasos, y eso hace que las empresas tengan el sesgo o la tendencia a centrarse más en explotar los negocios actuales que en explorar nuevos negocios. En este sentido, ¿qué rol deberían tener los emprendedores dentro de una misma corporación, o lo que también se llama los intrapreneurs? Claro, es clave en una organización tener perfiles diferentes. A lo mejor para explotar los negocios del día a día son mejores perfiles de gestores que busquen la eficiencia, que intenten mejorar lo que ya se hace, y en cambio perfiles de intraemprendedores lo que tendrían que hacer es buscar nuevas oportunidades de negocio, explorar innovaciones, es encontrar este equilibrio. Ahora, lo que es clave también es la figura de la dirección general, ¿no? Que sepa ayudar también a estos intraemprendedores, a estos emprendedores corporativos, protegerlos con un paraguas, ¿no? Claro. Y ayudarles a que saquen adelante sus proyectos. Porque al final, si la corporación a nivel general no tiene este interés en apostar por la innovación, raramente es posible avanzar. Es muy difícil, porque normalmente las culturas de las organizaciones son culturas muy aversas a la innovación. Entonces, hay una profesora de Harvard que dice que las organizaciones suicidan la innovación, ¿no? Entonces, crear un microclima que favorezca la innovación es fundamental. Perfecto. En este sentido, en los últimos meses, en los últimos 2 años, la pandemia ha causado un impacto muy importante para las empresas, y en este sentido las innovaciones han sido constantes. Por lo tanto, la innovación, en tu opinión, ha tenido un rol clave en las organizaciones desde la pandemia. Claro, seguro. Y fíjate que hablamos de la pandemia, pero ahora tenemos en Europa una guerra, que era algo impensable, ¿no? Que es también otro factor externo a la empresa, pero que les afecta. En este caso es
geopolítico, pero hemos visto que tiene su repercusión también en la empresa, en inflación, en problemas de suministros, etc., ¿no? Esto fuerza inevitablemente a innovar, a encontrar nuevas maneras, a repensar. Quizás las estrategias que se habían seguido hasta ahora de globalización, pues a lo mejor entrarán en cuestión, ¿no? Hace poco leí en la prensa el director general de SEAT y decía: hemos ido muy lejos a fabricar unas piezas para ahorrarnos 5 euros y ahora he tenido parada la fábrica 3 semanas. Claro. Esto no sale a cuenta ya. Sí, a veces esta visión a corto plazo o para solo pensar en minimizar los costes para obtener en la cuenta de pérdidas y ganancias unos mejores resultados puede afectar de una forma muy importante la viabilidad del negocio, no solo en el largo plazo, pero sino medio, ante estas disrupciones que cada vez se ven más frecuentes. Claro, y a lo mejor pues eran situaciones que eran unas ventajas, pero ahora se han convertido en un riesgo, ¿no? Los problemas de suministro al tener una cadena muy extensa, los servicios, el tema de las comunicaciones, los costes que han subido mucho, pues esto fuerza inevitablemente a innovar, a pensar, bueno, los puedo traer más cerca, de qué forma lo puedo hacer, qué innovaciones me exigen. Y esto hablamos de aspectos estos geopolíticos, pero podrías hablar también el impacto que puede tener el cambio climático y cómo las empresas han de irse adaptando, o las nuevas tendencias de las nuevas generaciones, los hábitos de consumo, etc., ¿no? Es que casi todos los seres humanos hemos de adaptarnos para sobrevivir, y lo mismo ocurre en las empresas. Totalmente. Y bien, uno de los motivos principales para los que te hemos invitado hoy a nuestro podcast es que recientemente, hace justo unos meses, has publicado tu último libro, el libro rojo de la innovación, para los que nos veis en YouTube, los que nos escucháis desde plataformas. Este libro pues trata básicamente de cómo las empresas pueden implementar la innovación, analizar cómo les afecta. También mencionas el concepto de Auditing Innovation, que también lo mencionaremos. Y bien, es un libro también muy interesante porque nos da la perspectiva del caso del bully. Sí. De hecho, es un trabajo que empezó hace ya 5 años con la idea de hecho, el caso del bully que está en Harvard es un caso que estuvimos estudiándolo, que se ha publicado, porque yo me encontraba muchas veces en clase con directivos que me decían: oye, siempre que habláis de innovación, habláis de casos de las grandes tecnológicas o de Silicon Valley, ¿no? No tendríamos un caso de una pequeña y mediana empresa que hubiese sido muy innovadora. Y esto me llevó a hablar del caso del bully, que quizás es más conocida la figura de Ferran Adrià y esto del genio de la cocina, pero hay toda una parte no muy conocida, que es lo que doy a conocer en el libro, de que realmente tuvieron un sistema de innovación y un proceso muy bien estructurado, y que hay una parte no tan conocida de esfuerzo, de sistematización, de orden, para conseguir ser el mejor restaurante del mundo y de hecho transformar el sector de la alta gastronomía. Sí, totalmente. El bully revolucionó toda esta industria del servicio de restauración, convirtiéndolo en una experiencia. Exacto. Y claramente era algo que los restaurantes de este nivel o de esta categoría no estaban acostumbrados a hacer, el tipo de servicio que empezó a ofrecer el bully, y es un claro ejemplo, un perfecto ejemplo de lo que puede conseguir una empresa yendo más allá de lo habitual y con esta disrupción que mencionábamos hace unos minutos. Claro, porque fijaros, el bully en sus momentos más álgidos renovaba cada temporada el 100% de la carta. O sea, esto que nos pasa cuando vamos a un restaurante, que pedimos un plato
que nos había gustado la vez anterior, aquí no se podía hacer, ¿no? O sea, su diferenciación era que cada año renovaban el 100% del menú degustación, y además iban los críticos y también los foodies y la gente experta a buscar las últimas novedades, ¿no? Claro, esto lo lograron porque este era un restaurante que estaba en una cala en la Costa Brava, y durante los meses de invierno no iba nadie. Entonces, normalmente los otros restaurantes durante los meses de invierno pues son los meses para descansar, para preparar la nueva temporada, etc., ¿no? Y el equipo del Bulli lo que hicieron fue seguir trabajando los meses de invierno, y crearon una cosa que no existía, que era un taller. Durante 6 meses en Barcelona hacían miles de pruebas hasta lograr sacar las nuevas ideas que luego durante los 6 meses de verano pasaban al restaurante y se convertían en las innovaciones de aquel año, ¿no? Claro, un proceso muy bien estructurado, el mismo equipo haciendo primero innovación en el taller y después reproducción en el restaurante, ¿no? Y con un nivel muy alto de exigencia de innovación, ¿no? Totalmente. En este sentido, ¿todas las empresas necesitan innovación? Yo diría que sí, pero es muy interesante esta pregunta, porque muchas empresas lo ven como algo bimodal, ¿no? Se innova, no se innova. Y un planteamiento que hacemos en el libro es de que hay muchos niveles de innovación. Por ejemplo, ya que estamos en el mundo de la restauración, o también en el mundo de la empresa, un modelo de negocio que haya tenido éxito en otra geografía o en otro sector puede ser una innovación. Es decir, si en aquella ciudad no hay un restaurante especializado de determinado tipo de comida, aquello será una innovación. No es una innovación en el sector, pero sí que es una innovación en aquella geografía, ¿no? Hay otras empresas que a lo mejor hacen pequeñas innovaciones incrementales, claro. Es decir, mejorar el servicio, mejorar el proceso, la presentación, etc., ¿no? Y puede haber otras empresas que ya tengan una estructura y hagan una innovación pues mucho más sistemática y ordenada, y luego en la parte más alta encontraríamos, como el caso del Bulli, empresas que realmente transforman, es innovación radical, transforman un sector, ¿no? Entonces yo lo que creo que es importante es de que cada empresa ha de plantearse cuál es su nivel de innovación, y se puede trabajar este nivel de innovación. Y en este sentido de adaptar la innovación a las circunstancias de cada empresa, ¿es aquí que toma mucha relevancia el término de auditar esta innovación? Exacto, porque fíjate, lo que nos encontrábamos es de que a nivel de herramientas de gestión, los directivos, por ejemplo, a nivel de finanzas, ¿no? Pues tienes la cuenta de resultado, tienes el balance, tienes los ratios, los KPIs, etc., ¿no? Y cuando se habla de innovación me decían, oye, tenemos creatividad, brainstorming, etc., pero no tenemos herramientas para gestionar la innovación. Entonces la propuesta de auditoría de la innovación es una herramienta que sea de utilidad a los directivos y empresarios para tener también una estrategia de innovación. Es decir, la innovación, igual como cuando hacemos un plan estratégico, diagnosticamos cuál es la situación en el mercado, cuál es la situación económica, también nos podemos plantear cuál es la situación de innovación y para el próximo periodo qué objetivos tenemos de innovación, qué objetivos nos fijamos la compañía, dónde queremos innovar, a qué nivel, y en función de esto, claro, también has de crear un equipo, dotarle de unos recursos, ver quiénes serán los responsables de este proyecto de innovación. Claro, porque la innovación, uno de los principales retos que da a las empresas es el cambio en sí. Claro. Y este cambio muchas veces pues, produce muchas resistencias. Sí. ¿Qué otras implicaciones tiene este cambio? Sin duda, sin duda. La innovación produce cambio y el cambio produce resistencias, ¿no? Y entonces es muy importante en este sentido
contar con el apoyo de la propiedad y de la dirección general. Yo creo que si no es muy difícil, ¿no? Pero el cambio y la adaptación es fundamental para sobrevivir. Empresas que solamente vean el corto plazo y que únicamente trabajen en explotar los negocios actuales lo tendrán más difícil para sobrevivir en el tiempo. Y finalmente, en base, para concluir el tema del bully, Sí. ¿Qué recomendaciones o qué consejos se podrían extraer de este caso para aplicarlas a la mayoría de empresas, en general de cualquier sector y de cualquier negocio? Bueno, es muy interesante porque, fíjate, es el caso de una pyme fundada por dos personas sin estudios, que trabajaron, que estuvieron 14 años sin saber si podrían pagar a final de mes. Es decir, es una apuesta por la innovación, la persistencia, fundamental, la persistencia, y también la fidelidad al proyecto. Porque hubo un momento que ya tenían tanta demanda que hubiesen podido abrir durante todo el año, pero siguieron manteniendo que únicamente abrían durante 6 meses porque necesitaban los otros 6 meses para innovar, ¿no? Porque su reto era diferenciarse por innovación. No era ni el más lujoso, ni era un restaurante bien situado, ni tampoco el edificio y el entorno era muy diferenciador, ¿no? Su diferencia era la innovación, eran los más innovadores, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de que hasta una pequeña y mediana empresa situada en una cala a 2 horas de Barcelona, ¿no? se pudo convertir en un líder mundial con una estrategia muy clara y muy enfocada. Perfecto. Y ahora sí, como pregunta final, nos gustaría preguntarte ¿qué consejos darías a las nuevas generaciones de innovadores y de estudiantes también? Bueno, yo creo que estoy convencido de que seguro que os tocará en el futuro jugar en las organizaciones en las que estéis, innovar y emprender proyectos. Por tanto, entrenaros mucho en la detección no tanto de problemas, sino de oportunidades. Y luego yo creo que hay una gran diferencia. No hay que confundir creatividad con innovación. O sea, ideas, hay muchas personas que tienen ideas, ¿no? Ideas innovadoras. La diferencia es que el emprendedor y el innovador es los que llevan estas ideas a la realidad. Al final, la empresa lo que necesita cuando innova es que aquella idea se convierta en un producto o servicio que llegue al mercado y satisfaga alguna necesidad y que exista un cliente que esté dispuesto a comprarlo, ¿no? Este es el reto. Por tanto, yo creo que entrenaros mucho a detectar oportunidades, a ser emprendedores y a innovar, porque seguro que las empresas del futuro van a necesitar talento innovador y emprendedor. Sí, totalmente. Y desde SADE, precisamente, la innovación es un tema que desde el principio de nuestros estudios es un pilar fundamental de los valores en los cuales pues, se va procediendo a nuestra enseñanza. Así que para terminar, darte las gracias. Ha sido un gran placer tenerte aquí hoy, y a todos nuestros oyentes, hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias, Marcel. Gracias a vosotros, ha sido un placer esta conversación. Que vaya muy bien. Nos vemos en el próximo episodio.